Bueno, buenas noches. Bueno, vamos a continuar, vamos a revisar nuestro ejercicio, que está una locura ahí, que lo del ángulo, que no sé qué diablos, bla, bla, bla. Por allá Pedro me tuvo como hasta las 10:30 de la noche, que no, que eso era como yo decía, que el profesor, que por Dios, pero que 1.000.000 de veces, que era 2 veces, que era 2 veces. Hasta que le dije, bueno, papito, son 2 veces, está bien, vámonos, mi hermano. Entonces, oye, pagué. Que hasta ahí rayamos una cosa que era que estaba tomando mal el ángulo. Decidimos tomarlo en las condiciones naturales de los ángulos, que se miden de 0 a 360 en la dirección antihorario. Eso hicimos. ¿Estamos de acuerdo o no, Pedro? ¿Listo? Al otro día me llegó un amigo, me dijo, profe, yo no soy genial, ya rayé esta vaina, lo tengo claro, tin. Y entonces me dijo, profe, toca medirlo en sentido horario. Y le dije, buena, papá, porque eso lo descubrimos anoche, como a las 10 de la noche. Entonces vamos bien, ¿no? Ese es importante. Vea que son detalles sutiles, pero realmente importantes para resolver un problema. Miren que, de hecho, nosotros sabíamos cómo era el problema, o sea, lo teníamos claro. Era una cuestión de saber definir los parámetros que íbamos a usar. Y cometiendo el error en los parámetros como lo estábamos cometiendo, nos estaba dando ¿qué? Mal. Lo positivo es que sabíamos para dónde íbamos. Cuando uno sabe para dónde uno va, uno siempre puede hacer un problema. El problema es cuando uno no sabe para dónde va, entonces uno le da cualquier cosa y dice, pues eso es, porque ¿qué más? Lo chévere es que cuando uno sabe para dónde va, uno puede corregir, puede pensar algo novedoso. Señor, lo escucho, alias Indendi, una cosa. Yo planteé un ángulo para cada campo, o sea, para el D1 planteaba un ángulo θ y para el D2 planteaba un ángulo θ. Según el ejercicio, pues el D1 lo tomaba como la parte positiva, iba a estar entre pi medios y pi. Sí. Y ahí sacaba un ángulo entre la parte positiva del eje Y hacia abajo, aumentando el ángulo. Entonces, en esa manera, la componente en Y era coseno de ese θ1, que también es θ1. Y en la parte inferior, con el D2, cogí un θ2, y en la componente en Y era seno. Y sacamos la integral y efectivamente nos dio menos. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, pero eso lo discutíamos allá con mi amigo la vez pasada. No es necesario hacer eso. No es necesario hacer eso porque los ángulos, cuando están medidos de 0 a 360 grados, de la forma antihoraria, no necesita uno ponerse a cambiar esas condiciones. Es decir, por ejemplo, yo tengo este ángulo, ¿no? Este ángulo de acá, lo llamo θ. Entonces yo digo, no, mire, esta vaina es con seno, ¿están de acuerdo? Y esta vaina es con coseno. Entonces ahora esto siguió girando, ¡fla! Y llegó por acá. Entonces ¿yo qué sigo diciendo? Yo sigo diciendo, esto es con seno, y esto es con ¿qué? Con coseno, ¿sí? Ahora llegó acá, ¿qué digo? Digo que esto es con seno y que esto es con coseno. Entonces siempre la sociedad, pues no es la mejor forma de decirlo, porque yo siempre trato de que mis estudiantes no piensen así, pero digamos particularmente entonces el Y de alguna forma siempre está asociado a ¿qué? Al seno, y el X pues está asociado al coseno. Básicamente, ¿de qué depende? Pues de qué lugar esté el ángulo, pero aquí estamos barriendo así. Y cuando estemos en este cuadrante barriendo así, entonces uno va a concluir que esto es con coseno y esto es con ¿qué? Con seno. Lo chévere de esa metodología, lo chévere de usar esa técnica, que yo hace años no la usaba, por cierto, incluso ya siendo docente no la usaba, es que esa técnica está acorde perfectamente con esta situación de los cuadrantes. ¿Sí estamos? Entonces él mismo le ajusta a uno los signos de las cosas. Entonces usted va a su calculadora y le dice seno de 120, y él le dice, el seno de 120 es positivo, mi hermano, es positivo, papito. Pero entonces usted viene y le dice, venga, coseno de 120, y él le va a decir, no, mire, es que es negativo. Y lo mismo acá, entonces usted va llegando a 270, no sé, 240, y entonces usted le dice, seno de 240, el man le dice, mire, mi hermano, que es negativo. Y usted le dice, coseno de 240, el man le dice, mire, también es negativo. ¿Sí estamos? Y entonces ahí ya está regulado todo, y no necesita uno desgastarse como diciendo, no, es que este es seno y este es coseno, porque por lo tanto coseno, seno, porque enreda el truco. ¿Sí estamos? Entonces, básicamente el problema era hacer bien las cosas, es decir, tomar este sistema de coordenadas bien definido, midiendo de 0 a 360 en sentido antihorario, y nos vemos, eso ya estaba resuelto. Igual nosotros ya sabíamos en qué dirección iba el campo y todo, ya teníamos a un tipo nos torturaba que decía que era 2 veces, y pues era 2 veces. ¿Sí estamos o no? O sea que ya. ¿Aló? ¿Sí estamos? Entonces bien,
Esa era la inquietud que nos había quedado del round pasado. ¿Listo? ¿Qué les voy a evaluar yo mañana? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo les voy a evaluar mañana? Entonces, quieto, pero, tin. Bien, mi hermano, bien. ¿Quién más está conmigo? No voy a subir este video, así que... No, mentiras, miren. No, solo me falta... Es que los de la semana pasada, esos sí son... Siempre los subo el lunes o el martes. Es que es difícil subirlos todos, me tienen que excusar. Creo que mañana alcanzo a subir esos y ahí podrán tener medianamente una tarde feliz. Muy bien, entonces les voy a evaluar conceptos, campos, cargas, dieléctricos, conductores, bla 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 bla, todas esas barbaridades. Eso es importante que lo tengan claro. Les vamos a evaluar la parte de ley de Coulomb, todo lo que tenga que ver con ley de Coulomb. Vamos a evaluarles problemas con dinámica, o sea, dinámica newtoniana usando campos eléctricos y campos gravitacionales, que hemos hecho algunos ejercicios de eso. Y las diferentes técnicas que hemos estudiado para calcular los campos, ¿no? Para calcular campos, ¿sí? Campos eléctricos variables, campos eléctricos constantes, densidades, ¿cierto? Todas esas cositas van en juego, porque necesito que esto lo tengan que ir. Listo, porque de aquí para adelante entonces ya vamos a empezar a rayar fundamentados en lo que hemos hecho hasta acá, porque vamos a empezar a rayar ley de Gauss, potencial eléctrico, ¿sí? Todas esas cosas. Entonces es importante que eso lo tengan que clarito. ¿Sí estamos? Vamos a rayar todas esas cosas. Bien, entonces préstenme a ver esa cuestión, a ver qué nos inventamos. Ahí está, ¿no es este? O este es ley de Coulomb. Dice, este es ley de Coulomb, señor. Aquí está lo que... Como estaba entregado. El campo eléctrico. Pero nosotros hemos rayado unos chéveres de aquí, ¿no? El 46 es como el que nosotros hicimos, ¿no? El del... oscilaciones pequeñas y eso. ¿Que quedó en el aire? Sí, pues no, ya sabemos que era lo que teníamos. ¿Qué digo yo? Pues mal. Pues a mí me interesa mucho lo de distribuciones de carga. Quieto. Uy, bueno. El 36, ¿cómo lo vieron? Hagamos ese que es tontico, para ir calentando. Listo, entonces dice, ese está bueno, ese suena divertido, no lo había visto en mi vida. Dice, un arma de defensa considerada para la iniciativa de defensa estratégica en Star Wars, usada de partículas, por ejemplo, un haz de protones que choque con un proyectil dirigido, misil enemigo, podría volverlo inocuo. Tales haces pueden producirse en cañones que emplean campos eléctricos para acelerar las partículas cargadas. A. ¿Qué aceleración experimentaría un protón si el campo eléctrico fuera de 2.16 por 10 a la 4 newton sobre Coulomb? Y parte B. ¿Qué velocidad adquiriría el protón si el campo actuara sobre una distancia de 1.2 centímetros? ¿Ah? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Miss Yuri Quintero. ¿Quién dijo yo? Así que no, ese está light, 1, 2, 3 por mí, ¿no? Es solo para calentar y ya miramos a ver qué otro por ahí sale. ¿Listo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo voy a hacer ese que es fácil? Ese es fácil, ¿no? Así que no.
Si ese no es fácil, entonces mañana me van a odiar. Ah, sí, con 100% de certeza. Si ese no es fácil, mañana me van a odiar. Porque obviamente está fácil. ¿Qué dijo Millos? El hombre se ha inspirado. ¿Sí lo rayó o no? ¿Quién lo tiene ya rayado? Bueno, les voy a dar 5 minutos, rayen esa vaina. Y en 5 minutos lo discutimos. Ejercicio 36, señores, ejercicio 36. ¿La fórmula de quién? Listo, la aceleración ya está. Y la velocidad inútil. Poco funcional. ¿Qué? ¿La derivada? Sí, con derivada. Vamos a ver, solo se quiere decir grabar a la menos 32. Cuando dice que lo quiere decir que los iguala, que los repetis están iguales. Ah, sí, sí que se igualan. Ese comentario no es relevante para nosotros. Uy, aquí está. Ah, no, si la tienes la aceleración, y la velocidad. Entonces aquí sí sería así. Sí. Está bueno el 10, está bueno el 10, el 13 y el 12. Están buenos, están buenos. Bueno, listo, ¿quién digo yo? Una sí estuvo fácil, ¿no? Mientras entramos en calor con esas dos vuelticas. ¿Qué digo, Millos? No, la causa. La velocidad, pero la carga de esa es fácil, ¿no? Es 1.6 por 10 a la menos 19, ¿no? La masa del protón. ¿Cómo? Señor, Rodrigo. porque va acelerado, pues. Rodrigo, hermano, se tiene la tablita de constantes. Si nos diga la carga del protón, que es la que no tenemos clara, y esa es la menos 27. En la masa, perdón, la masa. Sí, esa es la menos 27. 1.6 por 10 a la menos 27.
1.6. ¿Cuánto da el doctor? No, La distancia está dada, es que la distancia está dada. El problema que tú tienes es que no tienes la distancia, tienes el tiempo. Pero pues obviamente con ese tiempo, pues, ¿sí me entiendes? Miren, yo siempre les aconsejo, cuando uno tiene ecuaciones de Galileo, cuestiones de esas, realmente a veces es más óptimo usar ecuaciones con distancia que con tiempo. Por ejemplo, en el caso de lo de la física forense, los accidentes de tránsito, pues uno no tiene tiempo, ¿sí? ¿En qué tiempo ocurrió el evento? Pues vayan a saber qué diablos pasó, ¿cierto? Lo único que tiene uno es ¿qué? Distancias. Ah, que el carro dejó una huella de no sé tanto. Distancia. Que la posición final de no sé quién es ¿qué? Distancia. ¿Qué distancia? Y con distancias uno ¿qué? Determina todo. O sea que el tiempo no siempre es un factor pues supremamente relevante para que lo usen de pronto mucho en esos problemas de Galileo. Que ya estuvo. Está muy fácil, ese está muy fácil. Y si ese no me lo sacan ahí, mejor dicho, el de mañana van a llorar. Que ya lo tengo listo. Sí, criminal. Qué virus. Cinco. Pilas. Bueno, listo, nos fuimos. Fuimos al gol de la fama, que ese está muy fácil. ¿Estoy preparado para ir al gol de la fama? Pues el tiempo que no sea... ¿Sí o no? No sea tiempo, sino distancia. ¿Listo, señor? Lo vi ya con pinta, está claro. Allá, alguna de mis dos amigas. ¿Quién dijo yo voy al gol de la fama? Allá, no, ni siquiera me mira, ya ni me mira, qué falta de respeto. ¿No? Mirjuri Quintero, vamos al gol de la fama, por favor. La parte A y la parte B, que eso es muy sencillo. Yo, papito. ¿Qué ecuación podemos usar en la parte B? Así que, ¿qué ecuación podemos usar? Con velocidad final. Porque me preguntan esas No cosas. soy la única.
pilas ahí, Mirzuri y Quintero, con los cables, con el trípode. Listo. Si quieres, puedes tratar de hacerte un dibujito alusivo, una armita, un tipo ahí, y sale el electrón disparado, el protón, perdón, el protón. Una cosita de velocidad. No, es que solucionando el error. Una velocidad. Listo, Quintero, fuímonos. Ya tengo elegido los otros que vamos a rayar aquí. Esos que se ven como calientes, que a mí me dan en la cabeza así. Ah, ok. 2 veces. Vamos a hacer el cuadro. Vamos a rayar este que es guerra infernal, este de bandera. Tengo miedo. Vamos a intentar. Yo creo que el 10 sería un chingo. Es un cuadro, es un dipolo, pero no es de una positiva a una negativa, sino las dos positivas. Ese, este y este. Y no. ¿Qué hacen? Y moderna como